Bueno, chicos, ya empezamos entonces. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, hemos estado viendo los temas anteriores y ahora vamos a empezar con lo que es botánica, ¿ya? Vamos a ver un poquito sobre las plantas y todo eso, qué características tienen, ¿no? Cómo podemos determinarlas, ¿no? ¿Quién estudia la botánica? ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo todas esas características muy importantes sobre el reino vegetal. Ya, entonces vamos a conocer eso. Ya vamos a conocer esa parte importante sobre estos reinos importantes. A ver, vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir viendo qué es la botánica, dice. La botánica es la ciencia, dice, que trata, ¿no? Que trata a los vegetales. Bueno, vamos a presentar la pantalla, creo que nos estamos presentando. ¿Ven? Ahí estamos. Ya estamos comenzando. Me confirman si se ve mi pantalla. Ya, vamos a ir viendo. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con la botánica, ¿ya? Vamos a empezar con la botánica, ¿ya? Entonces vamos a conocer a las plantas. ¿Por qué es importante las plantas, no? Porque es necesario conocer a estos organismos que nos ayudan mucho en nuestro desarrollo, ¿ya? Entonces ahí está. Dice, la botánica es la ciencia que trata los vegetales, ¿no? Estamos hablando de los vegetales, y así que hay una ciencia que trata los vegetales, ¿ya? La planta, dice, crece en casi todas las partes del mundo y presenta una variedad increíble de formas y tamaños, ¿ya? Entonces vamos a ver diversos tipos de plantas, diversos tipos de formas y tamaños, ¿ya? Entonces, vamos a ver la etimología. Dice, la etimología nos dice que es el estudio de las hierbas, ¿no? Por extensión, dice, es el estudio científico pragmático de los vegetales. Y conocemos todos los vegetales que nos rodean, ¿no? Tenemos muchos vegetales a nuestro alrededor, los que estamos viviendo en el Valle Sagrado, podemos ver diferentes tipos de vegetales, diferentes tipos de organismos, ¿no? Entonces ahí podemos ver este estudio pragmático, ¿no? ¿No? De estos organismos, ¿no? De estos organismos, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los vegetales, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿sí? Las plantas, dice, son esenciales para todo tipo de vida en la tierra, ¿no? Entonces tenemos ahí a nuestras plantitas como estos organismos esenciales que son necesarios para que nosotros podamos vivir. Nosotros tenemos necesidad de oxígeno, entonces necesitamos vivir a partir de estos organismos vegetales, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestras plantitas. Ahora, ¿cómo podemos dividir a la botánica? Vamos a ver acá, vamos a ver algunos conceptos, ustedes lo van a completar acá, ¿ya? Vamos a completarlo, ¿sí? Y vamos a ir viendo, a ver si alguno se recuerda, ¿no? Y yo también les voy a decir, ¿no? No se preocupen, de qué trata esta clasificación que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ir viendo acá. Entonces, si los que no llegan a completarlo, bueno, los que no llegan a completarlo, todo está acá también, todo acá está completo, ¿ya? Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Ya todo está acá, así que no se preocupen. Acá está casi toda la información que estamos viendo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tenemos toda la información. Ya, y ustedes también ya lo habrán visto en el aula virtual, ¿no? Entonces ahí lo podemos completar. Entonces, cuando hablamos de esa clasificación, vamos a ver primero la botánica general, ¿ya? Así lo hemos clasificado y así lo han clasificado de acuerdo a estas características, ¿ya? De divisiones. Hay la división botánica general, la sistemática y la botánica aplicada. Entonces vamos a ir viendo cuáles son
cada una de estas clasificaciones que hemos podido encontrar. ¿Ya? Entonces, la botánica general dice, estudia los fenómenos biológicos comunes a todos los vegetales y es la suma de una serie de interacciones con otras ciencias, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver estos fenómenos biológicos, ¿no?, comunes a todos los vegetales, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver qué interacciones podemos hacer con otras ciencias, ¿no? Con otras ciencias. Por ejemplo, la fitoquímica, ¿no? Dice que la fitoquímica, ¿ya?, estudia la química, ¿no? La química, porque eso se llama química, ¿sí?, la química de los fitos plantas, ¿no? La química de los vegetales. Entonces acá lo van a completar, ¿no? La fitoquímica estudia la química de las plantas, ¿no? Entonces ahí tenemos el estudio de la química de los vegetales, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa característica. La fitogenética, a ver, ¿quién me ayuda con la fitogenética? ¿Qué sería? La fitogenética, ¿qué sería? ¿Qué podríamos estudiar con la fitogenética? ¿Ah? ¿La genética de quién? De los plantas. De los vegetales, ajá, de las plantas, de los vegetales. Ahí tenemos la fitogenética, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa característica importante de um, de los vegetales, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Listo. Muy bien, muy bien. Ahora, la morfología vegetal está dividida, ¿sí? Hemos visto en la anatomía, ¿ya? En la anatomía vegetal, la organografía vegetal y la fisiología vegetal. Entonces ahí podemos encontrar esa característica. La morfología está dividido primero, ¿no?, en anatomía vegetal, en organografía vegetal y en la paninología, ¿ya? Después ya va a venir la fisiología, ¿ya? Y después ya viene la ecología vegetal, ¿ya? Entonces ahí podemos ver. Entonces vamos a ver la citología vegetal. ¿Se acuerdan de qué era la citología? ¿Citología qué estudiaba? A ver, hemos visto hace poco la citología vegetal. ¿A quién estudia la citología? La citología vegetal, ¿a quién estudia? ¿A quién estudia la citología? ¿Se recuerdan, chicos? ¿A quién estudia la citología? Y van a dar examen hoy día, creo a las 4, ¿no? ¿Quién estudia la citología? A la célula, ¿no? A la célula. Entonces ahí colocamos, acá van a colocar la célula. No se olviden eso, ¿ah? Cuidado que venga la pregunta del examen, ¿ah? Ahora, la histología vegetal. ¿A quién se refiere la histología vegetal? Eso hemos visto también en la primera clase, ¿ah? La histología. La histología vegetal, ¿a quién se refiere? A la historia. Histología, no historia, ¿ah? A ver, ¿a quién podría ser, Enrique? A ver, revisen su primera separata de la clase y vamos a hablar de los tejidos, ¿no? De los tejidos que conforman los organismos vegetales. Ahí están los tejidos, ¿ya? Entonces no se preocupen si no lo completan o lo pueden completar después, pero acá está todo lo que estamos hablando. Miren, acá está la química, la célula, los tejidos, ahí tenemos esa característica. La organografía. ¿A quién nos referimos con la organografía? ¿A quién es? Organografía vegetal, dice, ¿no? La organografía vegetal. ¿A quién nos referimos? ¿No? Nos referimos a la forma, ¿ya?, externa de los órganos, ¿no? De los órganos. Sí, ahí va a haber, bueno,
organelos, organoides, todo lo que hemos visto sobre célula vegetal, ¿ya? Y la palinología, estudia al, al polen, ¿no? Saben que, no, para que haya para que exista el fruto, ¿no? Hemos visto en la clase anterior también, había, ¿no? El saco polínico, ¿no? Donde se guarda el polen, ¿no? Y donde existe, pues, fecundación, ¿no? Bueno, no fecundación, sino cómo nace el fruto, ¿no? Mediante la flor y todo eso, y el saco embrionario y cómo nace el fruto, ¿no? Y ahí está. La palinología estudia al polen, ¿no? Al polen. ¿Ya? Ahí tenemos esa característica. La fisiología vegetal. Fisiología, a ver, fisiología tiene que ver con el funcionamiento de los vegetales, ¿no? ¿Cómo están, cómo funcionan los vegetales? ¿Cómo es su característica de los vegetales? Ahí está. Entonces, acá está, miren, acá está la forma externa de los órganos, la palinología, el polen, ¿no? Ahí está la fisiología, el funcionamiento de los vegetales. Y por último ya hablamos de la ecología vegetal, ¿no? Ahí está, ecología vegetal. Ya sabemos qué es ecología, ¿no? ¿No? Organismos, ¿no? Que viven en un medio ambiente. Bueno, hemos visto entonces a grandes rasgos algunos funcionamientos de, ¿no? De algunos organismos, ¿no? De algunos, cómo estudian a los vegetales, cómo se estudia a los vegetales y qué características nosotros debemos cumplir. Pero no es la única clasificación la botánica general, sino hay otra clasificación más, la botánica sistemática. Sistemática. Dice, es el estudio de los vegetales grupo por grupo, siguiendo un sistema de clasificación. Aquí está. Entonces vamos a ver qué sistema de clasificación podemos encontrar en los vegetales. Y vamos a encontrar la taxonomía vegetal, ¿no? ¿Qué es la taxonomía? Nos habla de la ciencia metodológica de las clasificaciones con varias especialidades, ¿cómo? Entonces vamos a ver qué especialidades podemos encontrar acá en esta taxonomía vegetal, ¿ya? Vamos a ver. Y vamos a clasificarlo primero a la botánica en taxonomía vegetal, la criptogamia, vamos a ver más adelante, la criptogamia, la fanerogamia, ya, ahí está. Y la geobotánica o fitografía también. Y también la paleobotánica. Ahí está. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir viendo qué características cumplen estas clasificaciones de la botánica sistemática, ¿no? Como un sistema. Ahí está. Entonces tenemos la nomenclatura. Dice, ¿qué es la nomenclatura? A ver, ¿alguna vez han escuchado esa palabra nomenclatura? ¿No? Es un tipo de clasificación que se les da, ¿no? A los organismos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando ustedes han estudiado en el colegio, seguro les han dicho que el nombre común de los animales, ¿no? Es el que nosotros conocemos, ¿no? Pero hay un nombre, ¿no? Científico, hay un nombre científico. Y ese nombre científico, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? Una nomenclatura. Entonces, cuando hablamos de ese nombre científico, vamos a hablar de palabras latinas, ¿no? Latinas, y ahí podemos encontrar palabras latinas o latinizadas, ¿no? Acá entonces vamos a escribir palabras latinas o latinizadas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, ¿no? El nombre del perro, del gato, en latín, ¿no? En latín, ¿no? De los vegetales también, ¿no? Por ejemplo, la papa, Solanium tuberosum, ¿no? Ese es su nombre en latín, ¿no? En latín. Entonces ahí podemos encontrar varios nombres que se utiliza para clasificar, ¿no? Según esta nomenclatura.
¿Ya? Ahí está. La quimiotaxonomía, ¿no? Taxonomía viene de nombre, pues, ¿no? Taxonomía. La quimiotaxonomía, ¿no? Es la química y la taxonomía, ¿no? Entonces hay una clasificación química y taxonómica, ¿no? Ahí está. Una clasificación química y taxonómica, ¿ya? Pues ahí vamos a encontrar. También tenemos la citotaxonomía. Cito, a ver, ¿qué era cito? ¿Ya? Cito tiene que ver con la célula, ¿no? Entonces ahí vamos a ver las relaciones y las diferencias de los organismos mediante estructuras, ¿no? De acuerdo a los cromosomas, de acuerdo a los cromosomas. Entonces ahí tenemos esa clasificación que podemos encontrarla, ¿no? La citotaxonomía. Ya acá también, entonces acá, si no lo pueden ver, entonces acá está también, ¿no? Acá están las relaciones y la clasificación de los organismos mediante estudios comparativos de los cromosomas. Ahí podemos encontrarlo, ¿no? ¿Ya? Bueno, la taxonomía numérica, ¿no? La taxonomía numérica, ¿no? Es una clasificación de acuerdo a las reacciones uh, biosistemáticas evolutivas. Bueno, es otra clasificación que se les ha tratado de dar a los organismos vegetales, ¿no? ¿Ya? Y la taxonomía molecular, que tiene que ver con organismos con características principales biomoleculares, ¿no? Biomoleculares, ¿no? Bio, ¿no? De vida. Entonces ahí tenemos biomoleculares. ¿Ya? Entonces ahí podemos encontrar esa clasificación. ¿Ya? Entonces acá está. ¿Ya? Entonces estos características que tienen que ver con la taxonomía numérica es una escuela de clasificación surgida como reacción al sistema evolutivo, ¿no? Entonces, otro tipo de clasificación numérica. Y los organismos moleculares, organismos mediante las características de los principales biomoléculas orgánicas. Ya, entonces ahí está el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, que son biomoléculas orgánicas muy elementales que nosotros podemos encontrar. ¿Ya? Entonces, ahí podemos encontrar esta clasificación vegetal, ¿no? Entonces, ahí podemos taxonomía vegetal. Pero no es la única, ¿ya? Así que vamos a ver muchas clasificaciones, ¿no? Podemos encontrar la criptogamia, dice, estudio sistemático de los llamados vegetales inferiores, ¿no? Que se reproducen por esporas, ¿no? Entonces ahí podemos ver pequeños organismos, ¿no? Que se, ¿no? Que se separan, ¿no? Que se separan y vamos a encontrar ahí la ficología, ¿no? La ficología o algología, ¿no? Que tiene que ver con, a ver, fico viene de organismos pequeños, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar las algas, ¿no? El estudio de las algas. Y la micología, que tiene que ver con el estudio de los hongos, ¿no? De los hongos, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar esa característica principal. Ahí está. Estudio de las algas y de los hongos. Ahí está. La ficología y la micología, ¿ya? Ahí podemos encontrar. La liquenología, ¿no? Hay organismos más pequeños todavía y que se les conoce como líquenes. Ya vamos a ver cuando empecemos a hacer la descripción de cada estos tipos de organismos, ¿ya? Y vamos a encontrar pues a los líquenes, ¿no? Que son organismos también que se estudian, ¿ya? La briología, ¿no? Estudio de los, ¿no? De las briofitas, ¿no? Son organismos también pequeños que no tienen raíces y vamos a ver, son pequeños organismos, como decía, ¿no? Anteriormente, y podemos encontrarlos cumpliendo funciones biológicas, ¿no? Y la peridología
también que tiene que ver con los periodófitos, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar muchos organismos que cumplen esta función. Ahí está. Entonces, ahí está. Los, ahí está. El estudio de las algas, ¿no? La micología, la micología, el estudio de los hongos, la liconología, los líquenes, ¿ya? La briología, estudio de las briófitas o los musgos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar los musgos también. Y la periodología, helechos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver las periodofitas y los helechos, ¿no? Estos organismos. Ya vamos a ver algunas fotos y ustedes van a poder determinar, eso era un periodofita, un helecho. Entonces ahí vamos a poder conocer algunos organismos, ¿ya? Ya tenemos también entonces acá organismos como la fanaregomia, ¿no? Estudio de las plantas superiores, ¿no? Sistemático de las plantas superiores que se reproducen por semillas, ¿no? Con especialidades como, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Algunos organismos en los cuales podemos encontrar muchas ya actividades fotosintéticas, si tienen raíces, si tienen, cumplen esa función, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos la dendrología, ¿ya? Estudio de organismos superiores, ¿no? La arquidiología, estudio de las orquídeas, ¿no? Y la gnostología, ¿no? Estudio de las, a ver si no me recuerdo, acá le hemos puesto, estudio de las gramíneas, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, como les decía, dendrología, estudio de ya de los organismos superiores, como los árboles, ¿sí? La orquidiología de las orquídeas, ¿no? Entonces ahí tenemos las orquídeas, y la agroscología, estudio de las gramíneas, ¿no? Las gramíneas son todos los cereales que nosotros podamos encontrar, ¿no? Podemos encontrar, ahí está. Entonces, agrostología tenemos que ver con las gramíneas y cómo se estudia este sistema, ¿no? Estos sistemas, ¿ya? Entonces ahí podemos ver el estudio sistemático de plantas superiores. Pues ahí podemos encontrar estos organismos, ¿no? No solamente podemos encontrar estos organismos, ¿no? Sino también la geobotánica o fitogeografía, o sea, los lugares, estudio de la distribución de los vegetales, especies y comunidades, sus causas y su evolución histórica, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar algunos organismos, cómo han ido evolucionando en diferentes lugares, ¿no? Y cómo han ido creciendo de acuerdo al tiempo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar estos estudios, ¿no? Estos estudios en los cuales nosotros podamos conocer los principales lugares donde han crecido o donde se han desarrollado. Geo tiene que ver con tierra, ¿no? El globo terráqueo. Entonces, los lugares donde se han distribuido estos organismos vegetales, ¿no? O fitogeografía. Fitogeografía. Entonces, ahí podemos encontrar también muchos organismos, ¿no? Muchos organismos vegetales. Ahí está. Entonces, podemos encontrar la fitocorología, ¿no? Distribución de especies, ¿no? En qué lugares hay diferentes tipos de especies, ¿no? Ahí podemos encontrar las especies, por ejemplo, acá, ¿no? En el Valle Sagrado podemos encontrar, pues, diferentes especies que solamente hay en este lugar, ¿no? En este lugar. Fitocenología en las comunidades, ¿no? Hay comunidades especiales donde solamente crecen estos organismos, ¿no? Y podemos ver diferentes tipos de organismos. Si nosotros subimos a algún lugar, vamos a encontrar pues algún tipo de organismo, ¿no? Donde solamente crecen
este tipo de plantas, ¿no? Los queñuales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, tiene ciertas condiciones en las cuales van a crecer estas especies. Y la fitoecología, que tiene que ver con la ecología vegetal, estudia las adaptaciones de las plantas, ¿no? Cómo las plantas han ido adaptándose a estos cambios, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, ¿no? Estas plantas que se han ido adaptando a los diferentes cambios, ¿no? Climáticos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces ahí podemos encontrar. Acá nos faltó, ¿no? Acá nos faltó uno. Vamos a poner acá. A ver, vamos a colocar uno que nos faltó. Vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver. Acá nos faltó uno, ¿no? La geobotánica histórica. Geobotánica histórica. Entonces, ¿a qué se refiere la geobotánica histórica? Se refiere, ¿no?, a la evolución, ¿no?, que ha habido en el globo terráqueo sobre plantas, ¿no? Y cómo han ido encontrando estas plantas o estos organismos vegetales en la Tierra, ¿no? Entonces ahí está. Estudio histórico, ¿no? Estudio histórico de organismos vegetales, ¿no? Pues ahí tenemos algunos organismos vegetales, cómo han sido encontrados, ¿no? Enterrados restos vegetales enterrados antiguos, ¿no? Entonces ahí tenemos la geobotánica histórica y cómo ellos sido encontrados en las civilizaciones, ¿no? ¿no? Y cómo la Tierra también ha adquirido estos, ¿no? Y están siendo escarbados en diferentes lugares, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar eso. ¿Ya? La paleobotánica, estudio de las comunidades del pasado, principalmente el registro fósil. Bueno, ahí tenemos entonces también la paleobotánica, ¿no? Que tiene que ver con estudios de los restos fósiles, ¿no? Ahí está, con estudio de los restos fósiles. ¿Ya? Ahí está. Y no solamente tenemos esa clasificación, ya hemos visto dos clasificaciones, la botánica general, ¿no? Hemos visto la primera clasificación. Después hemos visto la botánica sistemática y sus diferentes clasificaciones, ¿sí? Imagínense estudiar todo esto ahora, ¿no? Sería un poquito largo, ¿no? Entonces tendríamos que darnos más tiempo y no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Entonces vamos a solo mencionar algunas características, ¿ya? De cada una de ellos. Pero vamos a estudiar las principales que hemos conocido y que hemos visto. Y tenemos la botánica aplicada, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros ya como personas, ¿no? Como seres vivientes y que utilizamos los recursos, ¿no? Los recursos que nos da la naturaleza, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes, pues, recursos, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, pues, diferentes recursos que podemos conocer y tener, ¿no? Entonces, la agronomía, ¿qué estudia la agronomía? A ver, la agronomía, ¿qué estudia la agronomía? ¿No? Parte teórica de la agricultura, ¿no? Agronomía que tiene que ver con la agricultura. Nuestra agricultura que ha sido, pues, desde las primeras culturas, ¿no? Que se han desarrollado, ¿no? Todavía no he pasado la asistencia, no se preocupe. Desde las primeras culturas que se han desarrollado, ¿no? Entonces podemos encontrar, ¿no? Podemos encontrar diferentes, ¿no? Agriculturas, ¿no? Desde las más insípidas, miren, hasta los incas, ¿no? Cómo han ido desarrollándose los incas en su agricultura, ¿no? ¿Qué características han tenido los incas? ¿No? ¿Cómo han desarrollado ellos la agricultura? ¿No? Los riegos, pues las culturas pre-incas, por ejemplo, ¿no?
Y la cultura inca, cómo ha desarrollado su agronomía, ¿no? Su agricultura, ahí está, ¿no? Y ahora, ¿cómo es la agricultura? También cómo es, sobre todo en los lugares donde hay más, ¿no? Más, tecnología, ¿no? Y hay diferentes tipos de cultivos y diferentes formas de cultivar que se han ido desarrollando y han ido mejorando las técnicas, ¿no? De cultivo, pero también a la vez han ido, se ha ido desgastando, pues, ¿no? La tierra y como ahora el ser humano trata de que no se afecte mucho al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí tenemos la agricultura, ¿no? Ahí tenemos. Ya podemos encontrar eso. La silvicultura, estudio, dice, de los bosques para su explotación. Entonces, ahora se explota los bosques, ¿no? Para la madera, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos casos de utilización de la madera para diferentes tipos de utensilios o materiales que el hombre necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces ahí tenemos cuántos bosques, ¿no? Utilizamos nosotros, ¿no? Como recursos. Y a veces quemamos los bosques, ¿no? No respetamos la flora, la fauna, el medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso hay el cambio climático, ¿no? Que estamos sufriendo. La pasticultura, ¿no? Estudio de los pastos y forrajes también se estudia, ¿no? Se estudia ahí los pastos y forrajes que se utiliza. Forraje tiene que ver con alimentación, ¿no? ¿No? Ahora se cultiva pastos o alimentos para los animales, ¿no? Ahí tenemos mucho, muchos, muchos organismos, ¿no? Vivos que utilizan estos pastos, ¿no? Para la alimentación, ¿no? Para su alimentación, ¿ya? La jardinería, ¿qué tiene que ver con la jardinería? A ver, la jardinería es técnicas, son técnicas del uso ornamental de las plantas, ¿no? Han visto ahora los parques, las plazas, ¿no? De las ciudades, ¿no? Utilizan pues diferentes plantas ornamentales que tienen flores, diferentes tipos de flores, de coloraciones, ¿no? Rojo, blanco, amarillo. Y cómo las combinan, ¿no? Para que se vea bonito, pues, ¿no? Entonces ahí está. La jardinería es una técnica especial, ¿no? Es una técnica especial que se utiliza para el cuidado, pues, ¿no? De estos parques, jardines, ¿no? A veces también, representan, pues, um, algunos, eventos especiales, ¿no? Con flores y todo eso. Entonces, es una técnica que se utiliza para el cuidado, pues, o la presentación, ¿no? De las ciudades, ¿no? ¿Ustedes conocen la Salle? Sí, cuando han ido a inscribirse han visto, ¿no? Los jardines, cómo están cuidaditos, cómo están podados y todo eso. Eso, entonces ahí está. Son técnicas que se utiliza para el cuidado, pues, ¿no? De los lugares de presentación y cada casa. Y en cada casa me imagino que tendrán pues unos lugares adecuados para, para estas plantitas, ¿no? Que son muy necesarios para nuestro ambiente y para nuestra presentación. Ahí está como sociedad. La fitopatología, ¿no? La fitoterapia, vamos a ir viendo también eso, ¿no? La fitopatología, enfermedades y plagas de las plantas, ¿no? También, ¿no? Producen algunas enfermedades y plagas. Algunas plantas son tóxicas, ¿no? Entonces, imagínense consumir, pues, algunos organismos que nos causen daño, ¿no? Generan toxinas, generan, intoxicaciones o infecciones, ¿no? Entonces, hay enfermedades y plagas de las plantas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay algunas enfermedades que también les da a las, a las plantas, que son producidas también, y plagas que atacan a las plantas, ¿no? Entonces, imagínense, hay que cuidar a las plantas, ¿no? Entonces, también
hay casos así, ¿no? Entonces, sobre todo, se encarga de las enfermedades y plagas de las plantas que ocurren a las plantas, ¿no? Estas enfermedades y plagas que atacan a las plantas, ¿no? Sobre todo al maíz. Imagínense, en el Valle Sagrado también ocurre, pues, al maíz, a la papa, a diferentes plantas que nosotros tenemos y que nos sirven de alimento, también, pues, causan, ¿no? Esos daños, ¿no? También tenemos la fitoterapia, tiene que ver con las técnicas del uso medicinal de las plantas, ¿no? Sí, ahora que está habiendo esta pandemia, ¿no? Hay mucha gente que utiliza pues plantas medicinales para sus tratamientos de enfermedades respiratorias, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el, el famoso matico, ¿no? ¿Han escuchado ese? Matico, algo así. Sí, ya ahí tenemos, ¿no? Algunos usan el ajo, ¿no? Otras, ¿no? Otras plantas de uso medicinal, la sábila, no sé, otras cosas más, ¿no? ¿Alguna vez han usado ustedes alguna de estas plantas para su uso medicinal? Para el dolor de barriga, para los cólicos, ¿no? Diferentes tipos de plantas que utilizan, pues ahí está. Diferentes tipos de plantitas que se utiliza uh, para el uso medicinal. Y hay personas que se encargan especialmente de recomendar ciertas plantas. De repente siempre en la casa hay alguien que recomienda, ¿no? El uso, usa esta planta para que te sanes de tal cosa, ¿no? Del estómago, del dolor de cabeza, de la gripe, no sé. Entonces hay plantas que utilizan, ¿no? Y acá en el Perú bastante, ¿no? Bastante. Tú vas a cualquier parte del Perú y vas a encontrar diferentes tipos de plantas que se utiliza para la curación, ¿no? Ahí está. Entonces ahí está. Tenemos este tipo de plantas de uso medicinal. La farmacognosia, ¿no? Estudio de los principales activos de las plantas. Ay, sí. Por ejemplo, hay componentes bioactivos sobre algunas plantas que presentan algunas propiedades principales, ¿no? De estos principios activos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la hoja de coca, ¿no? Tiene ahí diferentes componentes, alcaloides y todo eso, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Para diferentes tipos de compuestos, ¿no? Organismos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay principios activos que se utilizan para utilización medicinal o utilización uh, en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar como nutrientes, ¿no? Algunos principios activos de algunas plantas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar. Entonces hay un estudio muy grande sobre estas tres últimas, ¿no? La fitopatología, enfermedades y plagas de las plantas, ¿no? Qué enfermedades y plagas afectan a las plantas, sobre todo, ya a eso se refería, ¿no? ¿Ya? ¿No? Pero sí hay plantas venenosas también, ¿no? Que nos pueden causar alguna enfermedad, ¿ya? Entonces eso sí, ahí nos hemos confundido un poquito, pero la fitopatología es enfermedades y plagas que sufren las plantas, ¿no? Pues hay que tratarlas, hay que cuidarlas, ¿no? Y se cuida, pues, y se utiliza muchos herbicidas, plaguicidas, ¿no? Diferentes tipos ¿no? Para eliminar cualquier tipo de plaga Los que es. fungicidas, profe. Ah, sí, hijo, dime. Ya, entonces ahí tenemos Los mucho. fungicidas también. Ajá, los fungicidas también, ¿no? Ahí podemos encontrar mucho. Ya, la fitoterapia, hablamos del uso medicinal de las plantas, ¿no? Algunos toman pues para el dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de cintura, dolor, ¿no? La papa, por ejemplo, ¿no? Tiene muchas propiedades, ¿no? Entonces algunos consumen pues el famoso, hay como un fermentado de la papa, ya, que huele pues muy fuerte, ¿no? Tiene un olor fuerte, ya, eso también consumen, ¿no? Entonces, la
Conoccia, estudio los principios activos de las plantas, ¿no? Hay principios activos que se utilizan, ¿no? En medicina, sobre todo, ¿no? Entonces ahí se puede obtener de diferentes tipos de organismos vegetales, ¿ya? Entonces ahí hemos visto. Bueno, hemos visto las diferentes clasificaciones y cómo nosotros podemos encontrar a la botánica. Miren, miren tantas cosas por estudiar, cada uno de ellos sería un tema. Imagínense, ya nos quedaría muy, ¿no? Nos quedaría, un día nos quedaría muy, muy chiquito, ¿no? Por lo menos tendríamos que estudiar, pues, un semestre, ¿no? Todo eso. Imagínense, lo hemos resumido en algunos temas, algunos principales temas, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Después de hacer esta clasificación, vamos a hablar sobre los reinos, ¿no? El reino vegetal, ¿no? El reino vegetal. Entonces, el reino vegetal podemos encontrar nosotros en la actualidad considerados integrantes del reino plantae, ¿no? A los seres, ¿a qué tipo de seres? A los seres autotróficos. ¿Quiénes eran los autotróficos? A ver si se recuerdan. ¿Quiénes eran los seres autotróficos? Los que producían sus propios alimentos, ¿no? Los que producían sus propios alimentos. Y ahí están las plantas, pues el reino plantae, ¿no? Fotosintéticos, ¿qué quiere decir foto? Alimentos. Ajá, fotosintéticos, foto, ¿no? Que realizan la fotosíntesis. Y ahí está, entre paréntesis, nos dice clorofila. Entonces, imagínense la clorofila, ¿no? Es muy importante para la realización de la fotosíntesis, ¿no? ¿No? Entonces dijimos que presentan celulosa en la pared celular. No, la celulosa, ¿se acuerdan que, la, que era un sacárido, ¿no? La celulosa pues era un sacárido, ¿no? Que nosotros podíamos utilizar pues, ¿no? En diferentes organismos podíamos encontrar, ¿no? Era un polisacárido, ¿no? Varios componentes de azúcares, ¿no? Entonces ahí podíamos encontrar este polisacárido, ¿no? Y que, ¿no? Y que en su gran mayoría, dice, son pluricelulares y de color verde, ¿no? Entonces ahí tenemos el reino vegetal, que en su gran mayoría son pluricelulares. Pluri, ¿qué era? Muchas células, ¿no? Pluricelulares, muchas células. Y de color verde. Y que tienen alimento de reserva en forma de, ¿qué dijimos? De almidón. Ah, acá está. El almidón, pues era muy importante, ¿no? El almidón era el sistema de reserva de los vegetales. Ahí podemos encontrar el sistema de reserva de los vegetales. Entonces, en la 1 dice, tiene alimentos de reserva en forma de almidón. No se olviden eso, ¿ya? Eso puede venir en el examen de la siguiente vez, de las siguientes clases. Entonces, tienen alimentos de reserva en forma de ¿qué? De almidón. Y los animales, ¿cómo era su sistema de reserva? ¿Quién era encargado del sistema de reserva? El glucógeno, ¿no? El glucógeno. Bueno, ahora ya no vamos a hablar de los animales así, pero recordarles que eso pasa, pues eso pasa, ¿ya? Entonces ahí está, ya hemos visto el reino vegetal y ahora vamos a ir viendo la taxonomía del reino plantae. Ahí está. Y vamos a ver las diferentes divisiones de estos reinos. Y miren cuántos temas todavía tendríamos que revisar cada uno de ellos, ¿ya? Entonces ahí está. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dice, vamos a dividirlos de acuerdo a cómo han ido evolucionando o cómo han ido habitando la Tierra. Entonces, la primera división que vamos a ver es la división talofita. ¿Ya? ¿Qué son las talofitas? Dice, plantas, ¿no? Plantas que probablemente han habitado la Tierra por un periodo
mayor que cualquiera de otras plantas, ¿no? Pues estas plantas talofitas eran las primeras plantas que habitaron la Tierra por un periodo, ¿no? Muy largo. Quizás 1.000 millones de años, ¿no? Hace años que han habitado estas plantas, ¿no? Entonces, en la 2 nos dice, el cuerpo de la planta es indiferenciado. ¿Qué quiere decir indiferenciado? ¿No? Que no tiene, ¿no? Sin raíces, o sea, sin raíces, tallos ni hojas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar estas talofitas, las cuales están reducidas a una especie de masa vegetal llamada talo. Entonces vamos a ver a las talofitas, vamos a ver a las talofitas, aquí está. Entonces dice, el cuerpo de las plantas es indiferenciado, o sea, no tiene sin raíces, no tiene raíces, no tiene tallos ni hojas, las cuales están reducidas a una especie de masa vegetativa, o sea, es como una masa llamada talo. Ahí está, llamada. Miren, acá está, ¿no? Ahí están. Y vamos a encontrar diferentes tipos de talofitas, ¿ya? Vamos a encontrar diferentes tipos de talofitas. Bueno, algunas dicen que carecen de tejido vascular, o sea, no tienen un sistema de alimentación, ¿no? Pueden o no tener clorofila, ¿sí? Entonces su reproducción va a ser de tipo asexual, ¿no? No tienen órganos sexuales, entonces va a ser por esporas o por fisión, ¿no? ¿No? Entonces ahí vamos a, ¿no? Se van a dividir en dos o va a salir uno, ¿no? Una forma de un granito, algo así, ¿no? Esporulación. Comprenden pues a las algas, a los líquenes, entonces ahí vamos a encontrar. Y las primeras talofitas que vamos a ver, miren, acá están la talofita paeofita. ¿Ven? Entonces, como vemos, ya no les vamos a preguntar cada una de ellas, ¿ya? Vamos a ver. Las algas pardas, miren acá, las algas pardas, ¿ven? Esta coloración medio parduzca es como una masa, ¿ven? Miren, no tienen raíces, pues están en el mar, miren así, pero crecen, pues presentan clorofila y también, o sea, siempre van a tener clorofila, ¿no? Pero también mayormente van a tener a la ficosantina o fucosantina, ¿ya? Ahí está ficosantina que también les va a dar esa coloración parda, ¿no? Ahí está, ¿ya? Todos son multicelulares. ¿Qué quiere decir multicelulares? Muchas células, ¿no? Miren, acá está, ven estas algas, aquí están, bien. O sea, no tienen raíces, no tienen tal, pero tienen pues como un sistema, ¿no? Como un sistema. En las paredes celulares están acompañadas de celulosa, ¿no? Pues tienen celulosa, tienen este polisacárido celulosa a una sustancia llamada alguina, ¿no? Una llamada sustancia alguina. Entonces ahí están las algas pardas, ¿no? Es un talofita, pero a su vez es una paeofita, ¿no? Algas pardas, ¿no? Paeo es de pardo, ¿no? Pardofitas. Ahí está. También vamos a encontrar ya, vamos a encontrar a las rodofitas, talofitas, rodofitas, ¿no? Subdivisión rodofitas, algas rojas, ahí está, algas rojas. Entonces vamos a ver, pues vamos a ir completando acá. Miren, acá están las algas pardas, acá están las subdivisiones, ¿no? Y ahí están, ya hemos visto las algas pardas, nos queda ver las algas rojas, aquí están las algas rojas, miren, ahí están las algas rojas. Ya, ahí podemos ver las algas rojas. Ya, en su mayoría son marinas, pues estas algas rojas le dan esta coloración roja, ¿ves? A veces los mares o las lagunas se ven por este tipo de organismos, ¿no? Que están presentes, toman la coloración de estas algas, pues, ¿no? Y tienen esa coloración. Todas estas algas en la mayoría son marinas, ¿no? Presentan, además de la clorofila, un pigmento rojizo llamado ficoeritrina. Eritrina, ¿no? ¿Se acuerdan de eritrocitos, ¿no? Glóbulos rojos.
¿ya? Y acá también fico tiene que ver con organismos vegetales, fico, eritrina, ¿no? Plantas rojas, ahí está, algas rojas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Crecen en rocas o en muelles y podemos encontrar acá este tipo de organismo, ahí está, las ficoeritrinas, ¿no? Entonces ahí podemos ver algún tipo de alga roja como los chondrus, ahí está. Podemos encontrar este tipo de coloraciones, ¿no? ¿Ya? Ahí está. La talofita o rodofita, algas rojas. Entonces, cuando te digan rodofitas, ya te vas a recordar de rojo, ¿no? Rodofitas, rodofitas. ¿Ya? Entonces, ahí podemos encontrar las algas pardas, las paeofitas, ¿no? Y podemos encontrar esa característica más. Ya tenemos ahí la subdivisión pirrofita o dinoflagelados. A ver, ¿quiénes son las dinoflagelados? Ahí está. Los dinoflagelados o las pirrofitas. Ahí podemos ver. Miren, flagelos, ¿no? Tienen un flagelo, ¿ven? Una cola. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de flagelo de las células, ¿no? Hablamos pues de estos organismos que tenían pues como una cola, ¿no? Los cilios y los flagelos. Cilios eran los pequeños pelitos o, ¿no? Que daban movilidad a la célula, ¿no? Y los dinoflagelados, o sea, miren, que tienen como una cola, ¿ven? Ahí están. Y acá hay diferentes, cada uno de ellos de diferentes formas, ¿no? Y tamaños también, ¿no? Ahí están los dinoflagelados. Ya, en la mayoría de estos son unicelulares, ¿no? Una sola célula, ¿ya? Y flagelados y marinos, ¿no? Entonces, son organismos más abundantes del fitoplancton. Entonces, estos conforman, pues, el fitoplancton, ¿no? Entonces, cuando estos organismos, ¿no? Ocasionan, pues, diferentes coloraciones, sobre todo el pigmento rojo, ¿no? Que causa la muerte de algunos peces, de algunos organismos, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos, por ejemplo, dinoflagelados, acá están, ¿ya? Entonces, miren, imagínense, acá están estos organismos, las talofitas, pirrofitas o dinoflagelados, ¿no? Entonces ahí tenemos esa característica. Y lo que más conocemos nosotros es la subdivisión chorofita, clorofita o algas verdes, ¿no? Ahí están las clorofitas o algas verdes. A ver, vamos a ver. Miren, acá están las clorofitas y hay diferentes tipos de clorofitas. Ahí están, ya no son dinoflagelados, aunque sí, mira, acá hay un flagelado, ya, pero va a depender de su tamaño, ¿no? Va a depender de su tamaño, ¿no? Entonces, contienen los mismos pigmentos que las plantas superiores, ¿ya? Entonces, va a conocer no solamente unicelulares, como vemos acá, acá está división clorofita unicelular flagelados, ¿ven? Aquí están, ¿bien? De flagelo verde, ¿no? Ahí está. Unicelular flagelado verde, algas, ahí están. Entonces, las algas verdes uniflageladas, ahí está. ¿Sí? Y la división clorofita ya más grande, ¿no? Colonias verdes, ¿no? O colonia de algas verdes, ¿no? Acá está colonia green algae. ¿Ya? Entonces ahí podemos encontrar varios conjuntos, ¿no? Puede ser unicelulares, coloniales y multicelulares, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar diferentes tipos de algas marinas, de agua dulce o agua salada, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar a las talofitas o clorofitas o algas verdes, ¿no? O algas verdes. Ahí entonces encontramos a este tipo de microorganismos, ¿ya? Este tipo de microorganismos, ¿no? Las algas verdes, las que conocemos. Miren, ustedes cuando van al parque o al jardín, ¿no? Cuando alguna vez les han llevado de viaje, no hemos encontrado esta división, ¿no?
Subdivisión líquenes o líchenes, ¿no? Generalmente una clorofila o un cianofita o un ascomiceto. Acá está, miren, esta clasificación que podemos encontrar. Miren, estos organismos que ustedes cuando, por ejemplo, van en Calca, en Urubamba o en alguna parte, ¿no? En Maras o en Quillabamba, vamos a encontrar en los árboles, miren, ¿no? ¿Alguna vez han visto esto? Estos organismos en los árboles, ¿sí? En los árboles ahí, Sí, ¿no? profesor. ¿No? Esos son los líquenes. Entonces, imagínense, ¿no? Estos también cumplen pues una función muy importante, ¿no? Entonces ahí están formando parte de los organismos vivos, ¿sí? Entonces ahí podemos encontrar, a ver, una pregunta. Ya, ahí está. Entonces tenemos a los líquenes o líchenes, ¿no? ¿No? Entonces, es una combinación de una alga, ¿no? Ya le hemos mencionado. Generalmente dice una clorofita o una cianofita, ciano, ¿no? En color azul. Y un hongo, ¿no? Generalmente un ascomiceto. Ya vamos a ver los hongos más adelante, ¿no? Viviendo una relación de simbiosis. ¿Se acuerdan simbiosis? ¿No? Que ambos, ¿no? Se beneficiaban, pues, ¿no? ¿No? Uno se beneficiaba del otro, ¿no? Entonces ahí está. Eso se llama mutualismo, ¿no? Cada uno se requiere del otro para poder sobrevivir, ¿no? Entonces estas masas incrustadas en las rocas, ¿no? En las ramas, ¿no? ¿No? Entonces viven, ¿no? ¿No? Dan una coloración muy importante a los organismos, ¿no? A los organismos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos organismos. A ver, un ratito, chicos, mientras pasa la bulla, voy a buscar la asistencia, ¿ya? La asistencia. Ya, chicos, les he pasado el formulario, vayan llenando, voy a pasarle el código. Ya, chicos, ya pueden, me avisan, ¿ya? ¿Me avisan? Listo, profesor.
Ya, sigamos entonces, sigamos, chicos. Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos, ya, ahí tenemos pues. Ahí tenemos a los líquenes, ¿no? Ahí están los líquenes. Ya hemos visto a los líquenes, miren, y podemos encontrarlo en rocas, podemos encontrarlo en, en árboles, en ramas, ¿ven? Ahí, ¿sí? Lo podemos ver, ustedes ¿no? Cuando van al campo o van a algún lugar, van a fijarse y van a encontrar pues este tipo de organismos, ¿no? Miren, y son, ¿no? Son organismos que están presentes ahí. También tenemos a la división crisofitas, ¿no? Componentes del plancton, ¿no? Entonces ahí tenemos a las crisofitas, ¿ya? Y vamos a encontrar, miren acá el dibujo, acá podemos ver a las crisofitas, ¿no? Miren, acá están las crisofitas, cerca de 1000 especies conocidas, ¿no? Miren, imagínense cuántas especies conocidas y estas están presentes ¿en dónde? En el plancton, ¿no? ¿No? Ahí están las crisofitas, generalmente organismos unicelulares o en colonias abundantes en agua dulce o salada, ¿no? De todo el mundo. Miren, acá están. ¿No? Y forman el plancton, ¿no? La mayoría de estas formas de aguas dulces, principalmente en aguas claras de temperatura, ¿no? De temperatura máxima, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, en temperatura ambiente, ¿no? Por ejemplo, en lagos, ¿no? En la sierra, pues podemos encontrar estas criosofitas, ¿no? Entonces, esos son componentes importantes del plancton, ¿no? Entonces, son necesarios, pues, para la alimentación, ¿no? De algunos peces, ¿no? Entonces, por su alto contenido en sílice, ¿no? Entonces, ¿no? Son de gran importancia acuática, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Ya? De preferencia, en, ocurren de preferencia, no en invierno, ¿no? Son importantes productores primarios, claro, son los principales productores, ¿no? Primarios para los peces, pues consumen estos organismos, ¿no? Para su desarrollo. Imagínense cuántas especies de estas crisofitas encontramos en el mar peruano, no solamente en el mar peruano, en las lagunas, ¿no? En los lagos, donde haya alimentación, ¿no? Porque hay organismos que se alimentan de estas crisofitas, ¿no? Crisofitas. Listo, chicos, ahí está. Ven, hemos visto entonces la primera división, las talofitas, y hemos visto las algas, las subdivisiones, las algas pardas, las algas rojas, ¿no? Los dinoflagelados, las algas verdes, ¿no? Los líquenes, ¿no? ¿No? La división sublíquenes y las criosofitas componentes del plancton. Entonces, si les preguntan, ¿no? En un examen, de repente les dicen, ¿cuál es cuál es la principal subdivisión que está compuesta del plancton? Ahí está, entonces tenemos a las crisofitas, ¿no? Crisofitas. Ahora vamos a ver otra división más, la división briofitas, ¿no? ¿Qué son las briofitas? ¿Ya? Entonces, las briofitas, ¿no? Son plantas, dice, son plantas terrestres unicelulares, ¿no? Presentan las llamadas alternancias de generaciones, ¿no? Entonces vamos a ver algunas características, ¿ya? Vamos a ver algunas características de estas, ¿ya? De estas plantas unicelulares. Presentan las llamadas alternancias de generaciones, ya hemos dicho, carecen de tejido vascular. Ajá, todavía no tienen un sistema vascular, ¿no? Un sistema vascular es un sistema de alimentación, ¿no? Entonces, tampoco tiene un sistema vascular, ¿ya? Entonces ahí está. Tienen tallo, ¿ya? Ay, perdón.
Tienen tallo y hojas, pero no raíces verdaderas. Entonces ahí vamos a encontrar pues esta característica, ¿no? Y la mayoría son de color verde, ¿no? Entonces, son plantas también primitivas y podemos encontrar como los musgos, ahí está, comprenden las plantas más primitivas como los musgos y las hepáticas. Ahorita vamos a ver cada uno de estos musgos y hepáticas que están presentes, ¿no? En los organismos. Entonces ahí podemos encontrar estos musgos y estas características, ¿no? ¿Ya? Entonces, los musgos, por ejemplo, se desarrollan en lugares donde hay mucha humedad, ¿no? Mucha humedad, ¿ya? Y son plantas pequeñas, casi llegan al centímetro, nada más, ¿no? Entonces ahí podemos, que se caracterizan por presentar un tallo simple, ¿no? En una cápsula donde se forman las esporas, ¿no? ¿no? Entonces ahí van a formarse, ¿no? Y se van a propagar, pues, ¿no? Y se van a propagar a partir de estas, ¿ya? Entonces estos no tienen, pues, no presentan raíces, ¿no? Entonces, eh, y absorben, pues, la mayor cantidad de agua y de minerales, ¿no? Que por unos vasos conductores. Entonces, miren, vamos a ver algunos musgos y algunas características. Ahí están las briofitas, ¿ven? Ahí están las briofitas. Dentro de estas briofitas, miren, vamos a encontrar, miren, acá está una característica, miren, 5 milímetros, miren, ahí están. ¿Sí? A veces los vamos a ver así, de esta forma, miren, ¿sí? Como pequeños, miren, acá están en los árboles, como pequeñas subplantitas que están presentes, ¿no? Es que requieren mucha humedad, ¿no? Entonces, la importancia de estas briofitas, dice, intersectan, absorben y retienen los minerales disueltos de las aguas, de las lluvias, permitiendo la incorporación de estos al ecosistema, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, sobre todo, en lugares donde hay mucha humedad, ¿no? Vamos a la selva y vamos a encontrar bastantes este tipo de briofitas, ¿no? Acá en el Valle Sagrado no sé si habremos visto, pero sí hay bastantes lugares donde podemos encontrar. Entonces, los musgos brindan hogar y protección a un sinnúmero de pequeños animales, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar, miren, se forman pues estos musgos, ¿no? Sí, sí hemos visto acá, creo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver insectos, arácnidos, ¿no? Creo que en Navidad, en estas épocas, ¿no? Requieren pues bastante de estos musgos, ¿no? Entonces, imagínense. Y ahí, si nosotros sacamos o retiramos este tipo de organismos, ¿no? De los árboles, de cualquier lugar donde están, ¿no? Alteramos el ecosistema, ¿no? Entonces, bueno, en Chile dice sirve de material de construcción de nidos, ¿no? Entonces, para aves y pequeños mamíferos como podemos encontrar en el picaflor y diferentes tipos de organismos. Entonces, estos utilizan, ¿no? Utilizan diferentes tipos de organismos para su desarrollo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Estos tipos de briofitas, ¿no? Briofitas que son organismos que crecen, ¿no? En el medio ambiente, ¿no? Y podemos encontrarlos, ¿no? En diferentes lugares donde hay mucha humedad, ¿no? Mucha humedad podemos conocer y determinar esta característica. ¿Ya? Ahí está. Y acá está. A ver, vamos a ver un poquito más grande. A ver, en este de acá. Ahí están las talofitas, las rodofitas, las pirrofitas, las clorofitas, los líquenes, las crisofitas, las briofitas y los musgos y las hepáticas. Ahí está. Ahí está la diferencia entre cada uno de ellos. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Entonces, podemos encontrar dos tipos de clases, ¿no? La clase Musi, ¿ya? Que están las briofitas, ahí está.
Ahí está. Podemos encontrar estas características. Sí, conocen, ¿no? Los musgos y las hepáticas. Aquí están, miren. Este tipo de hojas, ¿no? Hojas. En una roca, por ejemplo, miren. Ya, estas clases hepáticas viven en lugares bastante húmedos, ¿no? Acá está, miren, bastante humedad. Igual que las briofitas, ¿no? ¿No? Tienen aspectos de hojas y comprenden los musgos. ¿Ven? Acá están, miren. Y eso sí conocen, ¿no? A los musgos sí han encontrado, sí han visto. Y en Navidad, en ese tiempo, aparecen o traen la gente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Imagínense en esta época cuando llueve bastante, ¿no? Aparecen muchos de estas especies y sacan, pues, y los retiran, ¿no? Entonces, imagínense cómo alteramos el medio ambiente. Ahí está, los musgos y las hepáticas. Ahí está. Entonces, conocemos estas características importantes de estos musgos y de estas hepáticas que cumplen una función muy importante sobre el medio ambiente, ¿no? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver estas características. ¿Ya? Y nos vamos a quedar acá en la división periodófita, ¿no? Periodófita. Vamos a encontrar a las periodófitas. ¿Ya? Son plantas verdes, se aparecen más a las plantas superiores, ¿no? Entonces, vamos a encontrar a estas periodófitas, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver sus características. Acá están las periodófitas. Son plantas verdes, se parecen más a las plantas superiores, todavía no son plantas superiores, ya presentan raíces. Las anteriores no presentaban raíces, ¿no? Su sistema vascular está bien desarrollado, ¿no? Tienen un sistema vascular, ¿no? Bien desarrollado, ¿sí? Ya tienen un sistema por donde se van a alimentar. Ya, algunos presentan, pues, una fase, ¿no? Una fase de fases, ¿no? Unas son pequeñas, otras son grandes, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar algunas, ¿no? Características principales de estos componentes, ¿no? ¿No? Algunos pues presentan, miren acá, estas características, ¿no? ¿No? No sé si habrán visto ustedes estas plantas, ¿sí? Algunos lo tienen en sus jardines, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ahí vamos a ver algunos lo conocen como los helechos, ¿no? Los helechos. Ahí vamos a encontrar este tipo de organismos, ¿no? Como los helechos. Y miren, tienen estas características, ¿no? ¿Sí? Algunos presentan esas características, ¿no? Y son de tamaño, ¿no? Regular, ¿no? Y tienen, presentan, uh, presentan pues algunas características muy importantes de hojas largas, ¿no? Uh, ¿No? Hojas grandes, ¿no? Hojas largas y grandes, ¿no? También podemos encontrar la famosa cola de caballo, ¿no? También podemos encontrar dentro de estas características. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí hemos visto varios y nos falta todavía descubrir y hablar todavía de varios organismos, ¿sí? Acá todavía nos falta y nos faltan las preguntas todavía. Ya, entonces hemos visto, chicos, a grandes rasgos sobre la botánica, ¿no? La división de la botánica, los diferentes tipos de divisiones. Hemos visto sobre la aplicación de la botánica también, botánica aplicada. Y también hemos visto ya las clasificaciones según los reinos, ¿no? Según el reino Plantae, ¿no? Tenemos la división de las talofitas, algas rojas, verdes, pardas, las dinoflagelados, los líquenes, las briofitas, las crisofitas, las briofitas, ¿no? Y las periodofitas. Y acá nos quedamos, chicos, para continuar la siguiente clase ya con los demás temas, ¿no? Y nos faltan las preguntas todavía
sobre este tema. Algunos de repente ya quieren ir revisando, entonces pueden ir avanzando, son 10 preguntitas nada más. Y a la siguiente clase ya lo vamos a terminar todo, ¿no? Vamos a terminar. ¿Ya, chicos? Ah, sí, porque ya vamos, sí, vamos a encontrar algunos, no solamente en Quillabamba, lo pueden traer acá y lo, ¿no? Pero va a depender mucho si se adapta al clima, ¿no? Porque hay climas que son muy fríos y las plantas, pues, no se adaptan, ¿no? Entonces ahí tiene que ver mucho con la adaptación de la planta, ¿no? Al medio ambiente, ¿ya? Entonces ahí está. Por ejemplo, las orquídeas, ¿no? Miren, acá de repente alguno quiere sembrar orquídeas, ¿no? En los riachuelos también podemos encontrar, sí, si vamos a diferentes, estamos en un medio donde nos rodeamos de mucha vegetación, ¿sí? Y vamos a algún centro arqueológico, ¿no? A Uchuicosco, a diferentes, acá en Pisa, acá en Urubamba, ¿no? Hay centros arqueológicos en Ollantaytambo, ¿no? O en Quillabamba también podemos encontrar bastante vegetación, bastantes tipos de estos organismos, ¿no? Bueno, no vamos a encontrar las algas, ¿no? Pero de repente podemos encontrar estos organismos que estamos viendo acá, que estamos descubriendo, ¿no? Porque en realidad no sabemos sus nombres, pero sí los vemos, ¿no? Y vamos a ver que diferentes tipos de organismos, miren cómo se presenta en la naturaleza, ¿no? Ahí está. Bueno, todavía que estamos. Por ejemplo, estos de acá, los líquenes, ¿no? Que podemos encontrarlos en los árboles, en los diferentes lugares. Acá el plancton, que es importante para la alimentación, acá también. Estas algas pardas, rojas, ¿no? Diferentes tipos de coloraciones de organismos vegetales, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Ya, chicos, entonces ahí nos quedamos. Ya nos falta todavía la mitad del tema. Sí, la otra mitad ya lo hacemos el día que nos toca, ¿sí? Entonces el jueves. Y espero que hoy día puedan dar un buen examen, ¿ah? Un buen examen y ya, repasen pues un poco, ¿no? Repasen, lean un poquito ahorita, ¿no? Unos minutitos ahí que tengan, repasen para que puedan obtener una buena nota. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que de repente quieran saber o quieran opinar? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya todo está bien. Ya, chicos, entonces, ¿a qué hora es su examen? A las 4, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, éxito, chicos, cuídense bastante y ya nos vemos el jueves, ¿ya? Ya nos vemos, nos vemos. Hasta la próxima clase, profesor. Ya, hasta la próxima. Ya La nos próxima, vemos. Chao, profe. Ya, chao, chicos, cuídense, cuídense. No salgan todavía, voy a detener la grabación.